Hola, ¿cómo estás? Quiero te bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web. En el presente episodio vamos a hablar sobre los sitios externos a Google que miden autoridad, entre comillas, respecto a posicionamiento web. ¿Son realmente confiables estos sitios? Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. Existen diferentes dueños de empresas y negocios que utilizan indicadores externos a Google para medir, digamos, la autoridad o la relevancia o alguna otra herramienta complementaria para saber cómo va su posicionamiento web. El problema de este enfoque es que si bien puedes utilizar unas herramientas para complementar la información, muchas de estas herramientas a veces tienden a distorsionar la verdadera visión por dónde está yendo el SEO. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay diferentes sitios o diferentes indicadores que son externos a Google que te dan un valor X y tú trabajas para aumentar o disminuir ese valor. Hay muchos sitios y muchas aplicaciones que dan esta calificación. Por ejemplo, voy a mencionar una sola, digamos que es en el caso, por ejemplo, de Alexa, que es un indicador que mide la relevancia de los sitios web como un ranking. Y bueno, entre menor sea ese valor, es mejor, ¿no? Entre más alto sea ese número, es peor, ¿no? Es un ranking, es como un orden de mérito de sitios. Pero además de Alexa, que incluso tú puedes acceder a ese indicador o esa barra de navegación en Alexa Toolbar, la descargas, la instalas en tu navegador y vas a poder ver el número de Alexa que tiene tu sitio web. Pero así como hay este indicador, hay otros que miden autoridad, miden posicionamiento, etc. Pero ¿cuál es el problema de estos indicadores o de estas herramientas externas? Que en primer lugar hay que tomar en cuenta es cómo recopilan los datos. Por ejemplo, en el caso de Alexa, claro, recopila datos en base a todas las extensiones en los lugares donde está instalada esa herramienta y va a medir esa información. También va a medir, digamos, alguna información de algunos sitios, digamos, que tienen algún producto de Amazon. Pueden medir también información con herramientas externas. También puede ver los enlaces externos e internos, porque así se pueden analizar externamente y sacan como una conclusión. También herramientas similares o herramientas que, digamos, cumplen esa función de medir autoridad de diferentes nombres y marcas, no las voy a mencionar porque son bastantes, utilizan datos externos. Entonces vamos acá a analizar qué es lo que realmente ellos pueden analizar. En primer lugar, indiferentemente cuál sea la herramienta, lo que va a analizar es los datos de otros usuarios de esa herramienta. Ejemplo, si yo utilizo Alexa y otra persona utiliza Alexa, bueno, pues Alexa tiene la información de los dos en teoría, ¿no? Pero si un tercer sitio no tiene Alexa, entonces Alexa no va a poder saber los datos internos. Va a tener que utilizar otras herramientas externas. Como digo, por ejemplo, muchos utilizan lo que es la cantidad de enlaces externos que apuntan hacia esa página. Eso se puede saber de forma externa porque es una información pública. Puede también medir los enlaces que salen. Puede medir también o puede más o menos tener una idea con algunas herramientas estimadas de tráfico sobre cuánto tráfico podría tener ese sitio. Entonces comienza a tener varias herramientas o varios indicadores, pero lamentablemente muchos de estos indicadores no son precisos, sobre todo al momento de medir tráfico. Claro, podría sacar una relación de cuántos enlaces internos y externos hay, podría sacar información de cuántos tienen, digamos, esa misma herramienta instalada y comparar con otros sitios. Pero lamentablemente los verdaderos datos, vamos a hablar en el caso de Google Analytics o que es la herramienta oficial de Google, solo lo tiene el dueño de la cuenta de Google Analytics. Todo lo externo simplemente son simples estimaciones. En tal caso, quien tendría la información real es el propio Google, ¿no? Y la forma correcta de tú saber ese indicador real es utilizando Google Analytics. Para Google Analytics no es una herramienta pública. Tú no puedes espiar las otras cuentas de Analytics, no. Y si hay una herramienta que te dice que te lo hace, lo más probable es que lo haga de una forma no legal o no ética. Entonces hay que tomar en cuenta que los datos externos que utilizan estas herramientas son limitados. Y claro, tú no puedes llegar a la conclusión de que un sitio es relevante o no es relevante por simplemente contando cosas externas como la cantidad de enlaces o los datos que tienen otros usuarios de esa aplicación. No, tienes que ver, por ejemplo, cuánto tráfico orgánico de buscadores tiene, me dejo entender, ¿no? O sea, cuánto tráfico total tiene. Ok. Y ese tráfico total mensual, digamos, cuánto de ese tráfico corresponde a motores de búsqueda. Entonces, esos datos lamentablemente solamente están en Google Analytics o en las herramientas oficiales de Google, que también puede ser Google Search Console o consola de búsqueda de Google, ¿no? Y lo que sucede es que estos datos son propios de cada cuenta de cada usuario. O sea, yo creo mi cuenta de Google Analytics y yo voy a poder ver mi información. Si yo quiero la comparto con otros, pero competidores externos no lo van a poder ver. Simplemente harán algunas estimaciones de lo que podría yo tener de tráfico o de tráfico orgánico, pero no lo van a poder saber exactamente. Ahora, hay herramientas que también cometen el error que utilizan datos de búsqueda externos. O sea, por ejemplo, googlean y ven las posiciones y en eso sacan conclusiones, pero ese es otro indicador que es muy inexacto porque hay que tomar en cuenta que los resultados de búsqueda son individuales para cada persona. O sea, no es que tú, por ejemplo, si estás en el puesto 5 de la primera página, resultados de búsqueda por un término, eso no quiere decir que tú estés en el puesto 5 para todas las búsquedas de la primera página. A algunas personas les aparecerás más arriba, a otras personas les aparecerás más abajo, en otras ni siquiera aparecerás en la primera página. ¿Por qué?
Porque lo que se ofrece en los resultados de búsqueda es el producto, por supuesto, del posicionamiento, pero también de las preferencias o de las costumbres de la persona. O sea, si yo visito una página más veces con mi usuario, con mi cuenta de Google, lo más probable es que esa página aparezca en una mayor posición porque la conozco, ya la he visitado. Ahí quizás haga la visita de una página nueva o externa. Entonces, este tipo de evaluación, que lamentablemente es la que utilizan muchas personas de forma manual, no puedes utilizarla para medir ningún tipo de posicionamiento porque es una forma de evaluar totalmente subjetiva, ¿no? O sea, si tú estás mirando en qué posición está una página para medir su posicionamiento web, es más o menos como que tú digas, por ejemplo, que determines el estado financiero de una persona viéndole cómo está vestida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La persona puede haber comprado ropa en una tienda de su agrado y puede estar, no sé, pues con quizás ropa cara o ropa, digamos, que se pueda ver bien a simple vista, pero esa persona puede estar quebrada. En este caso, lo correcto sería ver el estado financiero o el estado de cuenta en su banco y podrías tener una idea, ¿no? Bueno, de los bancos o ver su patrimonio total, ¿te das cuenta? Entonces no puedes sacar conclusiones en base a cosas externas. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos indicadores que hay para medir el posicionamiento en motores de búsqueda? Sencillos, hay dos que son muy básicos y elementales. En primer lugar está la cantidad de tráfico orgánico mensual que tiene tu sitio web. O sea, cuántas visitas mensuales tiene tu sitio web proveniente de buscadores de manera orgánica o natural. Entiéndase por tráfico orgánico natural o buscadores naturales orgánicos es que no sea pagado, o sea, que no sea Google Ads, ¿ok? Porque claro, tu tráfico puede aumentar, pero quizás tu tráfico en buscadores puede disminuir. Entonces, el primer indicador es que tu tráfico orgánico aumente mes a mes y el segundo indicador es la cantidad total de palabras claves por las cuales han llegado a tu sitio web. Esa cantidad debería aumentar mes a mes también. Generalmente cuando el tráfico orgánico sube, la cantidad de palabras claves también sube de forma simultánea. Si quieres más información sobre este tema o sobre las herramientas y sobre, digamos, este tipo de herramientas externas y los indicadores que debes ver, te recomiendo que revises un episodio del podcast pasado en el cual precisamente hablo sobre las herramientas externas a Google Analytics que muchas veces desvían o distorsionan un poco la información. Te pongo el enlace en la parte de abajo para que veas ese episodio del podcast y ahí emplees información. Ahora te voy a comentar mi experiencia personal gestionando clientes o empresas y que utilizan un sitio externo, ¿no? Yo quiero, mira, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi autoridad o quiero mejorar esto, quiero mejorar este indicador, ¿no? Y yo sé por experiencia que ese indicador no es relevante. Yo siempre le digo al cliente o a la persona que quiere hacer eso, mira, ¿sabes qué? Este indicador no es relevante por estos motivos. Si quieres trabajamos con ese indicador, pero yo te recomiendo que veas la fuente original. ¿Qué es la fuente original? Google Analytics o Google Search Console, ¿no? Para que veas realmente el tráfico orgánico natural proveniente de buscadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es algo bastante curioso, ¿no? A veces cuando se utilizan esas herramientas y estás midiendo el Google Analytics, o sea, el tráfico real, ya sea total o ya sea de buscadores, no es proporcional. Por ejemplo, en mi caso personal yo he gestionado cuentas, digamos, clientes que quieren sí o sí mejorar su Alexa, lo cual no está mal porque depende de lo que cada cliente decida. Entonces, de repente vamos midiendo el Alexa y vamos viendo el Analytics y ha habido meses en los que quizás ha habido más posicionamiento, o sea, más tráfico en general y más tráfico de buscadores, y el Alexa ha tenido un valor contrario, tiene un peor valor, lo cual no es normal, porque si más o menos esta herramienta fuera más o menos exacta, se supone que debería mejorar el Alexa conforme mejore el tráfico orgánico. Lo mismo sucede con otras herramientas externas. En algunos meses puede coincidir que mejore ese indicador y mejore el tráfico orgánico, ¿no? Pero en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que los comportamientos son totalmente inversos. O sea, puede mejorar ese indicador y puede empeorar tu tráfico orgánico, mientras que otros meses puede mejorar tu tráfico orgánico y ese indicador puede empeorar. En algunos casos van a conseguir, sí, pero lamentablemente en la mayoría de los casos no va a ser así. Va a ser muy esporádico. Un mes sí, un mes no. Entonces, no es exacto eso. Ahora, si tu público objetivo realmente le importa ese indicador y es relevante para ti, ok, trabájalo. O trabájalo de manera paralela con Google Analytics o tenlo como un indicador más. Pero lo que no recomiendo es que guíes toda tu estrategia en base a ese indicador. Hay personas que, por ejemplo, el Alexa es importante. Por ejemplo, muchos inversionistas evalúan sitios web mirando el Alexa, ¿no? Y puede ser válido, ¿no? Lo importante es que tanto tu público objetivo o el público al cual te diriges utilice esos indicadores. Pero si hablamos de posicionamiento web, si tú realmente quieres posicionarte y mejorar posiciones o escalar posiciones, lo ideal es que tu tráfico orgánico aumente mes a mes y la cantidad de palabras claves indexadas también aumente mes a mes. Esos son los indicadores básicos y que los puedes encontrar en las fuentes oficiales de Google, que está en Google Analytics y Google Search Console. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre los sitios que miden autoridad, si realmente son confiables o no. Yo puedo decir en base a mi experiencia que no son confiables. Si quieres utilizarlos, puedes utilizarlo, pero de manera complementaria. Pero yo siempre recomiendo que te centres en las herramientas oficiales, que son las propias herramientas de Google.
Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscríbete al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar nuestro sitio web que es adestra-marketing.com, adestra-marketing.com, y podrás contactarte con nosotros si tienes alguna duda o consulta sobre SEO y posicionamiento web. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.